hay una área en tu vida que tú no le estás entregando a Dios. Igualmente con tus fuerzas, si tu cuerpo no está muy bien, pues va a ser un poquito difícil de dar tu 100%, expresar tu amor hacia Dios totalmente. Pero también hay una área que a veces fallamos en nuestra mente. Dice que ama Señor, a tu Señor Dios con toda tu mente, ¿verdad? Y a veces nuestros pensamientos como somos humanos fallamos, ¿verdad? Yo he visto a personas que aman a Dios con su mente, pero su corazón como que ni todavía ha llegado a ese nivel de expresar su amor libremente, ¿verdad? Y pues, pero hoy lo que quiero compartir es poner a Dios primero en tu vida de pensamiento. En tu forma de pensar. Vamos a entrar en Juan capítulo 19, verso 17, si lo pueden buscar. Juan capítulo 19, verso 17. Y la palabra de Dios dice: Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Algo interesante es que Gólgota en verdad se parece a una calavera. Por ejemplo, si tú estuvieras en ese día en cual Jesucristo fue crucificado, tú podías ver la cruz sobre una calavera de un humano. Es una imagen bien interesante porque Dios nos está demostrando aún con nuestra propia vista física que en la cruz Dios nos dio victoria sobre la muerte. Cuando Jesús resucitó, Él nos estaba dando victoria. Él no simplemente murió en la cruz, pero también resucitó para darnos a nosotros victoria. Y muchos teólogos piensan que también en Gólgota fue donde David enterró la cabeza de Goliat. Imagínense, Goliat representa la guerra de batalla, el campo de batalla. Goliat se paró en ese campo y empezó a decir muchas cosas contra los israelitas y tenían un temor por él. Pero él simplemente lo que hizo fue hablar. Él no hizo nada más, solamente hablar mal del pueblo de Israel y de su Dios. Y el pueblo estaba con temor por lo grande que era, pero también por las cosas que estaba diciendo. Y ahí viene David en el campo de batalla, le corta la cabeza, ¿verdad? Él venció al gigante y ahora estamos viendo que en el mismo lugar que David venció al gigante, Jesús viene y vence a todos los gigantes. Y muy interesante, por eso que Jesús lo que ha hecho para nosotros es algo grande, es todo para nosotros. Pero aún con todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, como quiera, el cristiano puede vivir una vida atada. Porque solo eres tan libre como tu mente es. Si tu mente no está libre, se te va a hacer bien difícil vivir una vida abundante. La vida que Dios te está llamando a vivir. Por eso es muy importante poner a Dios primero en tu vida de pensamiento, en tu forma de pensar. Amén. Vamos a orar rapidito. Padre Santo, te pido que nos ayudes, Señor. Yo sé que ha sido una semana difícil. Yo sé que en nuestra humanidad cosas buenas pasan en la semana. También cosas difíciles pasan en la semana, Padre Santo. Pero te pedimos por tu paz, Señor. Te pedimos que tú nos hables de una forma grande, poderosa, personal. Que esa palabra, como dice en la Biblia, en tu palabra, Señor, que en tu palabra hay aliento nuevo, Señor, que en tu palabra hay vida, que en tu palabra puedes sanarnos, que tu palabra nos puede dar la fuerza para lo que vivimos en este mundo, Señor. Te pido que tú nos des una palabra de alivio, Señor, una palabra de sanidad a nuestra vida, especialmente en la área de nuestra mente. Lo declaramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Los demás dicen amén. 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 Ok, qué bueno, qué bueno. Solo eres tan libre como tu mente es.
Este mundo en esta generación, yo sé que yo estuve muchos años trabajando con jóvenes y tengo pasión para los jóvenes, pero ha sido demasiado difícil a esta generación. Ha tenido unas batallas que no creo que mi propia generación, cada generación ha tenido sus situaciones, pero estas situaciones que está pasando ha sido a otro nivel, a otro nivel. Y el enemigo ha estado atacando y hasta ahora creen, el enemigo ha venido con mentiras y esta generación lo está creyendo. Esto está provocando a un aumento de las enfermedades mentales. Le voy a dar una estadística de enfermedades mentales. Esta es una organización, se llama NAMI, y dicen que uno de cada 5 adultos tiene una enfermedad mental. Uno de cada 5. Y mitad de ellos nunca reciben tratamiento. Y uno de cada 20 adultos son enfermedades graves. Ahora, uno de cada 6 jóvenes experimenta un trastorno de salud mental cada año. Cada año. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los años de 10 años a los 14 años. Y ahora, como dicen LGBT, la comunidad lesbiana, ¿cómo se dice? Transsexual, transgender, 47.4% de suicidio. Y este es el movimiento del enemigo que está moviendo a esta generación, a ese grupo que casi mitad se están matando. Hay una urgencia en esta generación. Otra estadística, este es un grupo de cristianos, Barna, dice que el 47% de las personas de 18 a 35 años luchan contra la ansiedad y el temor al fracaso. 37% lidia con la depresión, 34% lidia con estar solo y aislado de los demás. Ahora en Canadá, la causa número 1 de muerte es suicidio asistido. Wow. No es accidente, no es cáncer, no es ataque de corazón, es simplemente porque el gobierno decidió a someterse al Dios de dinero y decir, es mejor honrar dinero que gastar dinero en personas. Y descubrieron que es más barato para ellos matar a las personas. Esa es la tristeza, ese es el mundo donde vivimos. Y Satanás está detrás de tu salud mental. Y nosotros como cristianos no podemos separarnos de eso, porque el enemigo quiere atacar nuestra mente. Si hay un lugar, una área en nuestra vida que él quiere atacar más, es nuestra mente. Por ejemplo, tú entras a la iglesia, nadie te saluda, el amor de Dios no está aquí. No voy para aquí más nada. Si alguien te mira de una forma que a lo mejor no te gustó, ese hermano tiene un problema conmigo. Y automáticamente la mente va para un lugar donde no debe de ir. Posiblemente es que a lo mejor comió algo temprano y le duele el estómago y tú haces así. Y con esa cara que pusiste pensaron que era de ti. El enemigo siempre está atacando nuestra mente. Y Satanás tomó a la humanidad cautiva en Génesis capítulo 3 y no fue con una bomba, no fue con una arma, no fue con un cuchillo, simplemente fue con una mentira. Una mentira. Lo primero que Satanás dijo a la humanidad fue, ¿es verdad que Dios le dijo? ¿Viste? Antes que el enemigo puede destruirte, él tiene que desarmarte. Tiene que desarmarte, quitarte la herramienta, lo que Dios te ha dado. Dios le dio a la humanidad una palabra. Eso fue lo que Dios le dio, una palabra, una verdad. Y lo primero que el enemigo hizo fue atacar la humanidad y cuestionar la palabra que Dios le dio. Dios le dio, de todo tú puedes comer, menos de este árbol, ¿verdad?
Satanás lo convenció a que la palabra de Dios no era suficiente. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso, verdad? Que Dios, sabemos la palabra de Dios, Dios nos ha hablado a nosotros, creemos la palabra y después viene el enemigo y te la quita. Trata de quitártelo. Jesús vino reencarnado como la palabra de Dios, el verbo para remover la maldición que está sobre la humanidad y darnos la verdad en el cual nos hará libre. Y Jesús vino a liberarnos, a liberar a nuestra mente especialmente. Nuestra mente puede estar esclavizada porque permitimos que el enemigo nos desarme con mentiras. Y entonces, por eso es que es importante abrazar la verdad. Debemos conocer también la verdad, como dice, ¿verdad? En Juan 8:32, y conocerá la verdad, y la verdad lo hará libre, ¿verdad? Hay que conocer la verdad, porque la verdad que nos va a hacer libre. Su verdad debe ser nuestra prioridad si queremos poner a Dios primero en nuestra vida de pensar, en nuestra forma de pensar. Tengo 3 puntos. Número 1 es que nuestra mente es nuestro campo de batalla. Nuestra mente es nuestro campo de batalla. Hay que entender que la mente es el campo de la batalla del buen y el mal. Ahora, no estoy hablando como los muñequitos que tienen el ángel aquí y el diablito aquí. Si eso le ayuda a entender eso más o menos, pues está bien, pero no, eso no es lo que estoy hablando. Vamos a entrar a la 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, el verso 3 al 6. Y la palabra de Dios dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? A la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí Pablo está diciendo que la batalla no es contra la carne, pero nos gusta pelear contra la carne. Les gusta pelear con nuestros hermanos. Yo hice una serie de matrimonio el año pasado y le estaba diciendo a la iglesia que cuando hay peleas contra el cónyuge, si estás teniendo problemas y hay a veces no nos damos de cuenta y a veces pues al final pues le pedimos perdón, ¿verdad? Perdón, mi amor, porque dije esto y ella dice, perdóname a mí también porque hice esto y está bien, ok. Y ahí cerramos, pero a veces hay que ir más profundo. A veces hay que decir, ok, momentito, ¿por qué yo dije eso? Eso tuvo, y hay que orar y pedirle a Dios qué fue lo que pasó, para que Él revele qué fue lo que pasó, si fue algo simplemente nosotros mismos, o si fue el mismo enemigo que se metió en nuestro matrimonio y nos está atacando. Y a veces es bueno saber, ok, no, reprendo a Satanás, vete Satanás de nuestro matrimonio, no moleste más nada, y arreglar la situación, pero reconocer que la batalla no fue con ella, no fue conmigo, tiene que ser con la persona correcta. Y a veces los problemas que tenemos con el uno al otro no tiene que ver con el uno al otro, tiene que ver con Satanás, tiene que ver con algo espiritual que está pasando en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, donde sea. Es bien importante que reconozcamos eso. Ahora, los pensamientos que no tomas cautivo, te tomarán cautivo. Los pensamientos que llegan a tu mente, que no están alineados a la voluntad de Dios, que no es lo que Dios te dijo, si tú no lo tomas cautivo, se lo entrega a Cristo y decir, ok, Cristo, Dios, ¿qué tú dices de esta palabra? ¿Qué tú dices de este pensamiento? Si no se lo entregas y lo dejas aquí, te va a tomar cautivo. Y otra cosa más es que los pensamientos que nos ha tomado cautivo ya te han tomado cautivo. Hay personas que
que están como quiera heridas de 20 años atrás, de su niñez. Y están cautivos. Tienen ataduras que no los dejan crecer en Dios. El problema no es la circunstancia. El problema es cómo piensas de esa circunstancia. Tu pasado no es el problema. El problema es cómo piensas de tu pasado. Yo estaba escuchando una entrevista de un doctor y él estaba mencionando una conversación que estaba teniendo con una señora, y la señora estaba compartiendo con él, el doctor, el psicólogo, le estaba comentando al psicólogo que ella fue asaltada sexualmente por su hermano mayor. Y ella le estaba diciendo cosas, se le hacía difícil expresarse, pero poco a poco empezó a explicar lo que pasó cuando era pequeña. Y el doctor estaba pensando que el hermano era mayor, era de como 17 años, porque la forma que lo estaba explicando parecía que era algo serio, algo que un adulto hizo. Y al final de todo eso, pues le hizo la pregunta: ¿qué edad tú tenías? Ella le dijo 4 años. Y tu hermano, ¿qué edad tenía? 6 años. ¿Ok? Wow. So, la historia cambió. Porque la cosa es que cuando nos pasan cosas y lo tenemos tanto tiempo, en nuestra mente empieza a poco fracturar la memoria, tanto que la memoria original se ha perdido. Y eso es lo que pasa cuando estamos en cautivo. Lo que una herida que una persona te hizo, posiblemente crece en otra cosa más y otra cosa más peor de lo que originalmente era. No estoy diciendo lo que le pasó no fue peor, pero hay una situación área diferente. Hay situaciones que pasó porque un niño de 6 años y 4 años estaban solitos. Eso es algo que tenía que bregar ella, y eso, entendiendo eso, poco a poco pudo desatar esos pensamientos y alinearnos a pensamiento correcto. Las ataduras es una casa de pensamientos, y eso es lo que Pablo quiere que no nos pase a nosotros. Y Pablo nos dice que tenemos que tomar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Ahora, la palabra obediencia en griego es la palabra sumisión. O sea, hay que someter cada pensamiento y dárselo a Cristo. El problema es que muchas veces nosotros no hacemos eso. Viene algo en nuestra mente y nos quedamos con eso y pensamos que eso es la verdad totalmente. Y nos hace daño. Y a veces nos hace difícil tener relaciones con personas porque pensamos, me va a pasar otra vez. Y tratamos de protegernos, y la mente nos hace mucho daño cuando no entregamos nuestra forma de pensar y lo sometemos a los pies de Cristo. Cada pensamiento tiene que someterse a Cristo. Ahora, una atadura es una área en nuestra vida en el cual el diablo introdujo el pensamiento que no está en acuerdo con la palabra de Dios. A veces mi esposa y yo tenemos conversaciones y ella me dice unas cosas y yo digo, ok, ¿qué te dice Dios? Porque a veces nosotros mismos pensamos, esto fue lo que pasó, y yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que dice Dios sobre esta situación? A veces nos pasan situaciones y la última persona que vamos es a Cristo. Llamamos a nuestra amiga, llamamos a nuestro amigo, le decimos a las personas que trabajamos todos los problemas que tenemos, y nunca vamos a Cristo. Esos pensamientos se quedan, y a veces hasta hacemos más daño cuando se lo decimos a las demás personas, porque no son Cristo. Ellos no pueden hacer mucho por ti, es limitado. Yo entiendo que es bueno hablar con un pastor, es bueno hablar con un líder espiritual, eso está bien y deben de hacerlo. Pero a un momento tenemos que madurar y aprender lo que Pablo nos está diciendo, que tenemos que someter nuestros pensamientos. Someter nuestros pensamientos. Y recientemente una pareja me llamó que se iban a divorciar. Decían que iba a ser un divorcio bíblico, ¿verdad? Y pues yo me reuní con ellos, escuché lo que estaban diciendo,
Y después yo dije, ok, la Biblia dice esto. Dios odia el divorcio, pero lo permite cuando esto y esto y esto pasa. Ni todavía me han dicho que esto y esto y esto ha pasado. Esa es la única forma que pueden divorciarse bíblicamente. Si no hay nada de eso, jamás usen la palabra divorcio en su matrimonio, porque están ahí hasta la muerte. Tienen que resolverlo, tienen que ir a los pies de Cristo y entregar todo lo que tienen que entregar, y busque la sanidad y dirección de Dios, porque esto no es bíblico si deciden divorciarse. Tuve que decir eso porque a veces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios cuando tomas decisiones? Eso es bien importante. Yo estaba escuchando un testimonio de un señor que desde su juventud estaba fumando cigarrillo. Ahora está a los 19 años, entregó su vida a Cristo y siguió fumando. Y por años estaba fumando, y un día él tuvo un encuentro con Dios, y Dios le dijo que lo está llamando a ser pastor. Pero Dios le dijo, no te puedo usar la forma en cual yo quiero usarte hasta cuando pares de fumar. Él se fue tratando de buscar formas de parar de fumar y no podía. Se le hacía difícil. Y después de tanto tiempo tratando, Dios le dio otra palabra. Y él le decía, Dios le dijo que cada vez que vayas a fumar, dile a ti mismo, no soy un fumador. Y instantáneamente cuando dijo eso, paró de fumar. ¿Por qué? Porque él se veía siempre se ha visto como un fumador. Él no se podía ver de otra forma. Posiblemente hay aquí que alguien le ha dicho, tú nunca no sirves para nada. Y después viene un líder de la iglesia y te dice, necesito ayuda en esto. Es que no puedo. ¿Por qué? Porque como quiera nuestra mente está en que no tiene una imagen en quién tú eres, que no está alineado con lo que Dios dice que tú eres. Porque Dios no creó a ese hombre como un fumador. Y Dios desea que nos veamos como Él nos ve. Amén. Amén. La nicotina no era el problema de ese hombre. Es como él se veía él mismo. Igualmente, el problema mío, normalmente no es el problema. Yo a veces le digo a la gente, el problema no es el problema. Es la forma que está viendo el problema. Y es igual con nosotros. A veces pensamos, es que yo tengo problemas con pornografía. La pornografía no es el problema, es como te ves a ti mismo. Por eso yo he trabajado con personas que están adictos a la pornografía y viene esa vergüenza que no se pueden ver de otra forma. Es que yo no sirvo para nada, yo jamás voy a poder salir de esto. Es que el problema nadie lo puede resolver, y pensamos de esa forma, pero Dios tiene otra cosa para nosotros. Dios desde el principio ya tiene un propósito para ti y para mí. Si tu circunstancia no es el problema, es como piensas sobre tu circunstancia. Amén. No puedes resolver tu problema en la carne, ¿verdad? Como dice la palabra, que no es contra la carne, sino estarás usando las herramientas equivocadas. El diablo no decide qué tú piensas. La gente que es que no tengo remedio de pensar esto. No, el diablo no decide qué tú piensas. Ni te voy a decir otra cosa más. Ni Dios decide qué tú pensarás. Es tu decisión. Tú escoges. Tú decides qué vas a pensar. Te voy a dar un ejemplo. Imagínense que tengan que tu mente es como un aeropuerto. ¿Okay? Nuestra mente es como un aeropuerto. Nosotros no podemos que ningún pensamiento aterrice, ¿verdad? Los aviones son pensamientos, ¿verdad? Que quieren aterrizar y entrar a tu aeropuerto. Y a veces lo que hacemos es que dejamos que esos aviones bajen y entren en su aeropuerto. Pero no, Dios nos está pidiendo que primero vayan para el torre de control y preguntes, torre de control, en otras palabras, Dios, ¿está bien que ese pensamiento entre y se quede aquí o no? Y eso como cristianos es lo que debemos estar haciendo.
Vamos a pedirle a Dios, Dios, ese pensamiento de mi esposa, que estoy cansada, que sigue quemando la comida y no sé si esa es la mujer que Dios tiene para mí, que tú tienes para mí, Dios. Y ese pensamiento, ¿está bien o está mal? Y hay que preguntarle al Señor. Esa es la forma que nuestra mente trabaja. Para poder ser libre, tienes que entender que nuestra mente es el campo de batalla. Y tenemos que dejar que Jesús sea el dueño de nuestros pensamientos. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Lo primero es que tenemos que hacer es someternos a Dios. Cuando sometemos nuestros pensamientos a Dios, después se nos va a hacer mucho más fácil resistir al diablo, porque nuestra mente está alineada con la mente de Cristo. Amén. Número 1, nuestra mente es nuestro campo de batalla. Y número 2, la Biblia es nuestra arma espiritual. Efesios capítulo 6, muchos lo saben, 10 al 17. Lo voy a leer rapidito. Efesios capítulo 6, versos 10 al 17, que dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor, en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Cuántas piezas dice ahí? Todas, ¿verdad? Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pies firmes. Y aquí dice, defiendan su posición. Esta es la versión, esta es la nueva traducción viviente. Dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Esta es el número 1. La coraza de la justicia de Dios. Esta es la segunda. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Interesante, dice, sean fuertes en el Señor. Y dice, pónganse toda la armadura para que tengan victoria. Y cada armadura es la verdad. Y la analogía que usa aquí es un soldado romano. Lo sabemos, ¿verdad? Sube rapidito a entrar a la armadura. ¿Okay? La primera es el cinturón de la verdad. Esta es la área donde se guarda la espada, ¿verdad? Se pone aquí y se guarda ahí. Esta parte también es de nuestro cuerpo, ¿verdad? No voy a explicar la biología, pero yo creo que me pueden seguir. Donde se reproduce y se elimina. ¿Ok? No necesito explicar, ¿verdad? Ok, porque sí, aunque los jóvenes me imagino que se van a gozar si lo explico, pero no. Cuando vives tu vida basada a la palabra de Dios, tú reproduces la verdad y eliminas el error. Eliminas lo que no es verdad. Cuando no vives tu vida basado en la palabra de Dios, tú reproduces error y eliminas la verdad. Segunda, la coraza de la justicia de Dios. ¿Okay? Esta es la parte del cuerpo donde se encuentran los órganos. Esta es la parte que te cubre el corazón, todos los órganos importantes, ¿verdad? Aquí, esta es la área donde el enemigo tratará de quitarte el gozo. No sé si ustedes han batallado a un momento, ha sido el ataque del enemigo, quitarte el gozo, tu fe. No sabes, ¿verdad? No sé, que en ese tiempo de la pandemia, en el principio, todo el mundo estaba asustado, ¿se entiende? Yo me acuerdo que yo andaba en Lowe's esos días que las primeras 2 semanas y cada vez me sentía que me estaba poniendo caliente, yo con los nervios porque estaban la gente al lado, yo estaba así, sintiéndome si me estoy enfermando, me voy a morir ahora. Pero era
hay que cuidar, ¿verdad? Ahí estamos pensando, ok, wait a minute. Yo sé que Dios me dio una palabra, que Él tiene un plan conmigo, me enseñó algo, me dio una palabra, tengo que agarrarme de esa palabra. Eso me calmó, pero al principio, ok. Ahí donde te ataca y te quiere condenar, ahí donde te dice, no eres bueno, cometes muchos errores, Dios ama a otros más que a ti. ¿Verdad? Pero la coraza dice que la sangre de Cristo limpia todo pecado y somos justificados por Dios. Amén. Somos justificados por Dios. Cada vez que el enemigo trata de condenarte, ese es el momento en que con gozo tú le das gracias a Dios por la sangre que derramó en la cruz por ti y por mí, y somos justificados. Amén. Amén. Qué bueno Dios. Ahora, la tercera es calzado del evangelio de la paz. Esos son nuestros pies, ¿verdad? Los calzados, los zapatos. Los que caminan con Dios caminan en paz. Y te digo, no hay nada más lindo de poder servirle a Dios y tener una mente que está lleno de paz, ¿verdad? Que la conciencia esté clara, que no haya ninguna atadura, que tú puedas vivir y caminar en paz. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Con esos calzados podemos caminar en paz, ¿verdad? Mi vida no se trata de ganar dinero. Mi vida no se trata de complacerse a mí mismo. Mi vida no se trata de la fama. Mi vida se trata de glorificar a Dios, el que me salvó y el que me ha dado vida eterna. Mi vida se trata de llevar las buenas noticias donde sea que camine. Mi vida es que donde yo camine hay autoridad que Dios me ha dado. Hay un cuidado. Cuando mi vida se trata de donde yo camine, no hay remedio de que el enemigo tiene que salirse del medio, porque Dios me ha dado el poder y la autoridad para vencerlo. Eso es caminar en la paz, caminar con calzado del evangelio de la paz. Amén. Amén. Que Dios es bueno. Dios es bueno. El cuarto es el escudo de la fe. El escudo de un romano es grande, cubre casi todo su cuerpo, ¿verdad? Y se pueden proteger de todas las flechas, las cosas que el enemigo trae, ¿verdad? Eso es donde tú declaras con tu fe que soy hijo de Dios, tengo fe que fui justificado, tengo fe tengo fe en su palabra, tengo fe en que Él está conmigo, tengo fe que más grande es aquel que está conmigo, que está en mí, que el que está en el mundo, ¿verdad? Esa fe es tan importante en nuestra vida porque va a haber ataques. Amén. No sé si ustedes no tienen ataques, pero yo sí. Me imagino que tiene ataque, especialmente cuando el hermano dijo que si está prosperando va a venir ataque, el enemigo va a querer robar, ¿verdad? Esas son cosas que son tan importantes de entender, que el escudo de fe es importante. El 5, el casco de salvación. Aquí decidimos tener pensamientos saludables o no. Pero cuando tenemos el casco de la salvación, estamos cubiertos. Ahí es donde tenemos la mente de Cristo. Por eso es importante conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo y alguien te dice una mentira, ya tú sabes que es una mentira porque conoces a Cristo. Y Cristo es la verdad. Eso es bien importante. La espada del Espíritu, la próxima, dice, Jesús fue tentado por Satanás y lo venció ¿con qué? Oración. ¿Con una espada? No, ¿verdad? ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la palabra. Simplemente con 3 versículos Jesús lo venció. Por eso la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. En tu peor día, tú puedes vencer al diablo simplemente con la palabra de Dios. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Amén. Cada día Dios quiere que camines con la completa armadura de Dios, que es la verdad. Cuando tus pensamientos están correctos, vas a poder batallar contra el enemigo y ganar. Cuando tus pensamientos están en otro lugar, a veces nosotros pensamos que nuestros enemigos son tal y tal, y ellos no son los enemigos de verdad. El enemigo verdadero es Satanás. Hebreos capítulo 4, versos 12 al 13 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos.
penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Amén. Yo sé que ustedes han escuchado esto, pero decir que dice, tú lees otros libros, pero este libro te lee a ti. La palabra de Dios te lee a ti, porque la palabra de Dios viva, es viva. Yo entiendo que hay historia, yo entiendo que hay filosofía, yo entiendo que hay consejos, pero cuando tú meditas en la palabra te va a hablar directamente a ti, porque Dios está vivo. Amén. Amén. La palabra es una palabra viva, es aliento vivo. La palabra de Dios reconoce la diferencia entre tu alma y tu espíritu. Si hay un trabajo de parte del enemigo en tu vida, no se puede esconder de la palabra de Dios. Todo va a ser revelado. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso es que el diablo tiene temor de un cristiano que ama la palabra de Dios. Por eso es que el enemigo le encanta cuando los cristianos no leen la palabra de Dios. Porque no tienen suficientes herramientas, no tienen suficiente para protegerse. Es súper importante conocer la palabra de Dios. Pero a veces hay cristianos que dicen, es que yo amo a Dios, pero es que no entiendo la palabra de Dios y por eso no la leo. Pero tú sabes que el Espíritu Santo te puede ayudar a entender la palabra. Pero usamos eso porque no hay interés en conocer la palabra. Y así es mismo donde el enemigo te quiere. Si tú quieres solamente venir a los servicios y lo único que escuchas aquí es esta palabra y no lees nada en tu casa, él está bien con eso también. Porque quiere decir que no tiene suficientes herramientas durante la semana. La gente que no cambian son los que no leen la Biblia. Por eso es que una persona puede estar en la iglesia 30 años y no cambiar. Porque no se está metiendo en la palabra de Dios. Digan amén o ouch. Okay. La palabra de Dios es de doble filo. Porque esto está bien interesante. Porque Él destruye las obras del enemigo, mientras a la misma vez Él sana nuestras heridas. Él puede dividir lo que está espiritualmente atacándote, lo que emocionalmente te está atacando, y Él puede revelarlo, porque la cosa interesante es cuando Dios revela y la luz llega a tu vida, cuando la luz brilla, todos esos problemas, todas las situaciones que estaban escondidas, ahora el enemigo no tiene la ventaja, porque ahora el enemigo sabe que me cogieron, ahora no puedo escaparme, ahora tengo que irme porque ya saben que fui yo, y ya el enemigo no tiene esa oportunidad, se la ha ido, y ahora encontramos sanidad. Por eso es importante entregarnos pensamientos, porque esos pensamientos, cuando tú se los entregas a Cristo, Él te puede sanar de tantas cosas. Tú puedes estar en paz, que eso es lo más lindo. Qué lindo sería que todos podemos caminar y vivir la vida en paz. El mundo está viviendo vida de temor, vida en ansiedad, y están buscando la paz. Y nosotros que somos hijos de Dios debemos de caminar en paz. Que ellos puedan ver eso en nosotros. Que ellos puedan ver cuando nos ven en la calle o en el trabajo. Que puedan ver, este señor se ve tan tranquilo. Pero si todo está caro ahora. ¿Verdad? La gasolina está cara, todo está caro. Todo el mundo está frustrado. Pero parece que nada lo está molestando. Es Cristo. La paz de Cristo que está en Él. Nosotros necesitamos ser luz al mundo. Amén. Amén. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. La palabra tiene poder para sanarnos. Número 1, nuestra mente es nuestro campo de batalla. Número 2, la Biblia es nuestra alma espiritual. Y número 3, la meditación bíblica es guerra espiritual.
Y aquí vamos a entrar. Salmo capítulo 1, un versículo bien conocido, el 1, 2 y 3. Y dice la palabra de Dios: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esa es la promesa de Dios para ti. Si meditas en la palabra de Dios, prosperarás en todo lo que hagas. Yo le estaba hablando a mi hija sobre meditar en la palabra, porque ella le gusta hacer mucho estudio y hace en la mañana hace cosas, pero ella me estaba diciendo que en la noche a dormirse se le hace difícil la palabra, porque ella es como yo, a mí me gusta dormir. A ella le gusta dormir temprano y se levanta temprano. Entonces yo le dije, enfócate más en la mañana porque le gusta levantarse temprano, lee la palabra de Dios y durante el día léelo otra vez. Y después en la noche, antes de acostarte, lee ese mismo versículo otra vez. Porque el problema es si es la primera vez que ella lo lee en la noche, no se le va a olvidar. Porque ya la mente, la mía, ya está. A veces mi esposa me quiere hablar en la noche y yo estoy así. Sí, mi amor, estoy durmiendo. Y a veces me pongo de mal humor y ya tuve que pedirle perdón por eso. Lo quiero hablar rapidito sobre la meditación bíblica. No estoy hablando aquí de la meditación del mundo, ¿verdad? Esta es meditación bíblica, ¿ok? Y es fácil. Meditar significa rumiar, masticar, ¿verdad? La palabra que me gusta usar, no sé si allá lo estoy diciendo correcto, es marinar. Así se dice, adobar. Ponerle sazón, ponerle el sabor, el sazón, ¿verdad? Y hay, ¿verdad? Porque sabes que hay una diferencia cuando tú haces la comida, la carne, ponerle todos los sabores, ¿verdad? De ponerlo en la nevera y dejarlo por la noche un día o dos, ¿verdad? Y después cocinarla, va a salir diferente, va a tener un sabor mejor, ¿verdad? Y es así con la palabra de Dios. Porque estamos hablando de meditación bíblica. La meditación bíblica es simplemente leer la Biblia y pensar en ella durante parte del día. Ahora, para personas que les gustan las computadoras, no sé si aquí hay personas que les gustan, a mí me gustan mucho las computadoras, se voy a usar esta analogía. Hay parte física, ¿verdad? Que tú puedes ver física. La computadora, el hardware, lo que llaman hardware, y hay el programa de la computadora que se llama software. ¿Okay? La máquina y el programa. ¿Okay? La máquina es excelente. Cuando la compras nuevo, es como el carro está excelente. El problema es que no lo cuidamos, ¿verdad? Pero la máquina es excelente. Y eso es nuestra mente. La computadora es nuestra mente. La máquina. Y el programa está infectado, ¿verdad? Porque nacimos con el programa infectado, nacimos todos con el pecado. ¿Okay? La palabra de Dios es el programa, es el antivirus, como si lo quieren decir, que está corriendo nuestra máquina y nos está ayudando, ¿verdad? Cuando somos nuevos en Cristo, el programa que usábamos antes, es como decir, antes usaba la computadora Windows, pues después Dios vino en tu vida y ahora está usando la Mac, ¿verdad? Pastor Ayala, ¿verdad? The Mac, ok. Así más o menos la situación. Ok, ese fue un chiste, no lo cojan tan serio. Hay gente que le gusta Windows mejor que Mac. Okay, pero la palabra de Dios es el programa que nos ayuda. Y esto fue lo que el enemigo nos robó en Génesis capítulo 3. Él no quiere que tengamos la verdad en nuestra vida. La palabra de Dios reprograma nuestra mente, ¿verdad? Que somos nuevas criaturas en Él. Y incluye un programa de antivirus. El meditar en la palabra es simplemente buscar y leer un versículo para ayudarte en las áreas que necesitas ayuda. Es bien importante entender que nuestra mente necesita la ayuda de Cristo. Necesitamos renovar nuestra mente para parecernos más a Cristo. Por eso es importante leer la Biblia. Amén. Y leerla entera. Pero también estoy hablando de específicamente por situaciones en tu vida. Específicamente si viene un pensamiento en tu mente, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto?
¿verdad? Y buscar, leer la palabra también para ayudarte, porque para eso está la palabra de Dios también. Si tienes problemas con lujuria, pues lee Salmo 101. Si tienes problemas con ansiedad, Filipenses 4, 6 al 7. Temor, Salmo 91, tremendo capítulo, tremendo salmo. Si tienes enojo o falta de perdón, Efesios 4, 26, 27. Condenación, también hay versículos. Inseguridad, matrimonio, orgullo, finanzas. Estás teniendo problemas de finanzas. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las finanzas? Aflicción, también. La Biblia tiene algo para todos los problemas. ¿Verdad? Entonces, si alguien te ha dicho, nadie me dio un manual para cómo ser padre, nadie me dio un manual para cómo ser esposo, ¿verdad? Pero la palabra tiene todo. Hay simplemente que tenemos que meternos en la palabra. Y hay 4 ocasiones en cual la palabra nos dice que debemos meditar en él. ¿Okay? Y lo voy a leer en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Si lo pueden buscar, porque está bien bueno. Capítulo 6 de Deuteronomio, versos 6 al 9. Y la palabra de Dios dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, yo sé que en este momento está hablando de que tenemos que darle a la próxima generación y compartir todo lo que Dios ha hecho en tu vida, porque lo que vemos muchas veces en el Viejo Testamento es que esta generación pasó por situaciones que Dios mismo lo protegió, peleó la batalla con ellos. Había milagros, se gozaban, pero la próxima generación no sabía lo que Dios hizo. Solo le está diciendo: habla de tus hijos sobre todas las cosas que yo he hecho por ti. Ahora, pero lo dice en 4 ocasiones. Dice en 4 ocasiones durante el día. ¿Por qué dice eso? Yo creo que hay algo específico que Dios sabe que son los mejores tiempos. ¿Okay? Dice cuando te levantes, cuando estás en tu casa haciendo nada, cuando estés viajando, cuando estás en el camino, ¿verdad? Y cuando te acuestas. Esos son los momentos en que debes de meditar. Cuando te levantes, cuando estás en tu casa y no estás haciendo nada, cuando estás viajando en tu carro o caminando o corriendo o ir para el gym, donde sea que estés, cuando te acuestes también. ¿Por qué? Porque piensen en esto. Estos son los tiempos en cuales el enemigo ataca tu mente más que cualquier otro tiempo. Ahora, si tú estás en tu trabajo y estás haciendo cosas que debes de hacer, ¿verdad? Estás ocupado, estás haciendo cosas. Si algo negativo pasa en tu trabajo, va a estar en tu mente, ¿verdad? Va a decir: ay, este trabajo, pero tiene que seguir. Pero no es hasta cuando salgas del trabajo, estás en tu carro, en automóvil, y ahora estás pensando en todas esas personas que te dijeron las cosas incorrectas, ¿verdad? Y después llega a tu casa. Cuando no estás ocupado en tu casa, ahí vienen los pensamientos otra vez. Cuando te vas a acostar, listo para dormir, estás pensando en todo lo que pasó ese día, ¿verdad? Esos son los tiempos en los cuales tu mente no está ocupado y automáticamente estás pensando en todas esas cosas. Y después cuando te levantas, otra vez tengo que ir para el trabajo con estas cosas, ¿verdad? O si estás pasando por un problema matrimonial, lo mismo, ¿verdad? Otra vez yo tengo que ver la cara de o lo que sea. Otra vez tengo que bregar con mi hijo, con mi hija. Y ahí donde el enemigo empieza a atacar, porque tu mente no está, tu cuerpo, todo lo demás no estás haciendo nada, y eso tu mente está corriendo. Porque esos son los tiempos en cuales el enemigo ataca más. Las luchas fuertes son en tiempos en donde no estás ocupado. Cuando, por ejemplo, yo cuando estoy listo para dormir, yo solamente pienso en lo bueno que Dios es, ¿verdad? Yo pienso en las cosas buenas, le doy gracias a Dios, y después viene mi esposa y me empieza a hablar del trabajo, del ministerio. Mi amor, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Y ella, porque ella no puede dormir si no
si no deja todo de la mente, ¿verdad? Si no habla todo lo que está en la mente. Yo soy que, como la computadora, que estoy pagando el ponerla a dormir y yo quiero no pensar en esas cosas. So, he tenido que bregar con eso, es un problema mío. Pero la mente es así, la mente quiere pensar en todas las cosas. So, es bien importante. Ahí es donde el enemigo trae pensamientos a tu vida. So, hay que tener cuidado. Pero los pensamientos de Dios son más poderosos que el enemigo te va a dar. Tú no puedes eliminar pensamientos. No sé si alguien te ha dicho, pero si tú tratas de remover el pensamiento que tú tienes que no es agradable, va a tomar mucha energía. Por eso es que hay personas que trabajan todo el tiempo. Hay personas que tienen trabajo de 8 horas, pero se quedan extra para no tener que ir para la casa. Porque no quieren llegar a la casa y escuchar a todo el mundo pelear. So, se toma más tiempo en otras cosas. Hay personas que se envuelven tanto en la iglesia, en ministerio, porque no quieren resolver los problemas que tienen aquí adentro o lo que sea. No, a veces nosotros nos escondemos en nuestro trabajo. Nos escondemos en divertirnos. A ver, hay personas que se esconden en cosas que no son de Dios, en el alcohol, en diferentes cosas pecaminosas, porque no quieren confrontar con la verdad de lo que está pasando en su vida. So, el enemigo es como ejemplo, porque no puedes eliminar ese pensamiento, lo único que tú puedes hacer es reemplazarlo con otra cosa. Eso es lo único que la mente de nosotros puede hacer. Ejemplo, si yo te hablo de un sapo azul, ¿verdad? Un sapo azul, bien interesante ese sapo azul, porque ese sapo azul normalmente no es azul, pero este es azul, ¿verdad? Y no vas a pensar en nada más menos ese sapo azul, porque eso es lo único que yo estoy diciendo. Lo único que yo estoy hablando es ese sapo azul. A lo mejor ese sapo azul va a ser un príncipe si le da un beso, pero no, ¿verdad? Pero no puedes cambiar el sapo azul hasta ¿qué? Hasta cuando lo cambias a otro pensamiento. Entonces, si yo te hablo ahora de un elefante rosa, ahora vas a pensar en el elefante rosa. Y muchas veces viene en nuestra vida un elefante rosa y se nos mete y causa problemas, ¿verdad? So, no hay nada que tú puedas hacer para pensar, tienes que pensar en otra cosa, ¿verdad? Ese es el punto que estoy diciendo. Y es así mismo que tenemos que hacer cuando el enemigo viene y nos ataca con pensamientos que no son de Dios. El enemigo viene con un pensamiento de temor y yo no puedo sacar este pensamiento de temor de mi mente. ¿Eso qué voy a hacer? No puedo seguir tratando de pensar en otra, tratar de pelear con ese pensamiento y seguir peleando hasta tener victoria. No, hay que simplemente reemplazarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquí es cuando nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y declarar, como dice en 2 de Timoteo 1:7, ¿verdad? Que dice, porque no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. So, cuando viene el temor a nuestra vida, tenemos que reemplazarlo con la verdad, con la palabra de Dios. Igualmente como Salmo 91, que es un salmo que me encanta mucho, que dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y protección en su verdad. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, ¿verdad? Eso es cuando vienen los temores, cuando vienen situaciones en tu vida, tienes que declarar eso en tu vida. Eso es lo único que nos va a ayudar a liberarnos de las ataduras que posiblemente nos estamos encontrando. No hay nada más. Cuando, ejemplo, si tú vienes aquí un día a pedir oración por una situación, vamos a orar, pero vamos a orar que la palabra de Dios te sane, que sea Dios, que sea el poder de Dios que te sane. No puede ser, no es magia aquí y se va todo. No, tú tienes que dejar que Dios entre en tu vida, que Dios entre en tu mente. Amén. La palabra de Dios es nuestra arma contra los ataques del enemigo. So, cuando hablamos de meditación bíblica, es decir, que estamos declarando que mi espíritu está lleno de su palabra, y cuando viene un problema en nuestra vida, voy a declarar la palabra de Dios contra el enemigo que está tratando de atacarme.
Eso es simplemente la meditación. Cuando estés en la cama, cuando te levante, cuando estoy viajando en mi automóvil, cuando esté sentado haciendo nada, voy a meditar en la palabra de Dios. Y es simple, te levantas temprano, declara esa palabra a tu vida. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo que siempre hay mucho estrés, pues léete un versículo que te ayude con el estrés. Léelo, dale gracias a Dios. Vete al carro, piensa en ese versículo. Cuando llegues al trabajo, a lo mejor te da un break, piensa en eso y sigue adelante, y vas a ver que Dios poco a poco te va a dar la fuerza para seguir y quitarte ese estrés. Si tienes problemas con ansiedad, hacer lo mismo. Nosotros decidimos qué vamos a pensar. Vamos a decidir la palabra de Dios, vamos a recibir la verdad o vamos a recibir la mentira. Y te digo porque es fácil, se ve fácil, pero no es tan fácil. Hay que esperar con nosotros mismos. A veces hay cosas que nosotros vemos y declaramos que eso es verdad cuando no es verdad, pero eso nos hace difícil porque tú estás convencido que eso es la verdad, y a veces pensamos que es mejor agarrarnos de esa mentira que recibir la verdad. Yo he visto personas que brincan de iglesia a iglesia y dicen, es que esta iglesia me hizo esto. Después me va a otra iglesia, es que esta iglesia también me hizo eso. Que todas las iglesias son tan mal. Todas las iglesias tienen problemas, todas. Hay personas que crecen creyendo que todas las iglesias son malas, para eso voy a parar de la iglesia, yo tengo mi propia relación con Dios. Y nunca piensan que a lo mejor el problema es ellos. La forma de pensar, cómo ven la situación. Y nosotros necesitamos crecer en eso, necesitamos aprender qué es lo que tú me dices, Dios, con lo que está pasando en esta circunstancia. ¿En quién yo voy a creer? Voy a creer en mi propia mente, en mi propio corazón, que la palabra dice que el corazón es engañoso, nuestro propio corazón engaña. Por eso hay que buscar la verdad de Dios. Yo me recuerdo que en el principio, cuando era más joven, antes de casarme, yo estaba teniendo problemas, estaba en colegio y tenía problemas con lujuria. Y tenía una adicción. Y después cuando di mi vida otra vez a Cristo, estaba batallando con eso. Era difícil. Algo que es bien importante reconocer es que cuando tú eres nuevo en Cristo, va a haber ataques, va a haber cosas que van a tratar de atraerte, pero tu naturaleza ha cambiado ahora en honrarle a Dios. Pero a veces vienen esos ataques. Y pues ahí cuando yo me encontré con el Salmo 101, y yo cada mañana leía Salmo 101 y después lo declaraba durante el día, y yo hice eso cada día por mucho tiempo, hasta cuando Dios me sanó de la lujuria y pude seguir adelante. La meditación bíblica trabaja, para eso está ahí. Ahora también hay que leerla para conocerlo todo, para conocer a quién es Dios. No estoy diciendo que solamente leer la Biblia para ti mismo, para ayudarte a ti mismo, pero también yo quiero conocer quién es Dios. Dios ha hecho tanto para mí, yo quiero conocer más de Él. Y eso es bien importante. Voy a concluir ahora. Tú puedes vivir una vida sin temor, tú puedes vivir una vida sin depresión, tú puedes vivir una vida sin el odio, sin lujuria, sin adicciones. Tú puedes vivir una vida en paz, con gozo, con alegría, simplemente cuando dejamos que Dios sea primero en nuestro corazón, que nuestras intenciones sean real, que amamos de ver Dios, que amamos Dios en realidad, que nuestra alma, nuestras emociones, le demos nuestra alma, nuestras emociones a Dios. Pero también que pongamos a Dios primero en nuestra forma de pensar, porque ahí de todas las cosas el enemigo nos ataca nosotros en la mente primero. También nos puede atacar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero normalmente para atacar tu cuerpo tienes que ir a tu mente, ¿verdad? Que yo estoy hablando con una persona que tiene condiciones con la salud y sabe que no puede hacer algunas cosas, ¿verdad? Pero viene ese pensamiento: este día ha sido difícil, yo creo que yo merezco algo bueno, voy a comer mantecado, helado, ¿verdad?
y ya sabes que el doctor te dijo que no lo hagas, pero lo estás haciendo anyway. Primero vino con un pensamiento y después caes y el azúcar sube, estás ahora en el hospital, pero es porque primero vino ese pensamiento y no se lo entregamos a Cristo. Aún en eso el enemigo puede atacarnos en nuestro cuerpo, pero más allá él ataca nuestro pensamiento para afectar nuestra alma, y cuando afecta nuestra alma va a afectar nuestro espíritu. So hay que tener victoria en nuestra mente primero, porque la batalla está en nuestra mente. Amén. 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 El campo de batalla es la mente. La palabra de Dios es la arma, y meditación bíblica es el proceso en cual Dios nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Amén. Amén. Si pueden cerrar sus ojos, bajen sus rostros, quiero hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Tú eres bueno, Señor, y qué lindo es dedicar este tiempo para estar en tu casa. Te pido, Señor, que como lo hiciste conmigo y lo sigas haciendo en mi vida, sigues ayudándome, Padre Santo, porque yo sé por ejemplo y sé por muchos pastores que el momento que terminan predicar, van para su casa, tu mente está corriendo diferentes lugares. El enemigo ataca a los pastores después de predicar. Todos pasamos por esto, y te doy gracias porque tu palabra nos ha dado fuerza para seguir adelante. Aun cuando esos pensamientos vienen, nosotros podemos reconocer que tú eres el torre de control en nuestra vida, y que tú nos ayudas, tú nos diriges, sí o no a esos pensamientos. ¿Esto está de acuerdo con tu verdad o no está de acuerdo? Y pedimos, Señor, que nos ayude a tener todas esas armaduras, todas esas herramientas que tú nos has dado para poder someternos a ti primero y poder resistir al enemigo cada vez que viene contra nuestra familia, cada vez que viene contra nuestro matrimonio, cada vez que viene contra nuestro trabajo, Señor, cada vez que viene contra nuestra salud, Padre Santo, que podamos declarar, Señor, que tú estás en control y caminar en esa paz que tú nos llamas, Padre. Pero si hay alguien aquí, Señor, que está batallando y ha sido una batalla bien difícil, Señor, te pido que tú lo toques en este momento, que tú les hables, pero en una forma personal, Padre Santo, porque tú conoces su corazón. Tú conoces su condición, Padre Santo. Tú conoces lo que está pasando dentro de su alma, dentro de su mente, Padre Santo. Y pedimos que como tú haces con esa espada de doble filo, lo hagan en este momento a nuestras vidas, Señor. Que tú remueves todo ataque que viene del enemigo, que a lo mejor está escondido, no nos damos cuenta, Señor. Pero que también a la misma vez que tu palabra nos sane, para crecer y hacernos más fuerte en ti, Señor. Lo declaramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero abrir el altar si alguien necesita.